Padre, te doy gracias en esta mañana por tus hijos, por tus hijas que han venido hoy, por cada persona que ha venido hoy a este lugar. Bendícelos, ministra mi vida, ministra la vida de tus hijos. Haz que tu palabra tenga un efecto poderoso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles acerca del tema ¿por qué te has alejado de nosotros? ¿Por qué te has alejado de nosotros? Cuando veo el libro de Lamentaciones, es un libro que muestra una de las grandes realidades que muchas personas cristianas hoy pasan por alto. Y aún puede ser hijos, familia nuestra, que pasan por alto una de las grandes verdades de la Biblia. Hay gente que cree que porque de vez en cuando ora o viene a un culto es suficiente. Pero la realidad es que muchos andan en un desorden delante de Dios. Y aquí se hace una pregunta del versículo 20, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros? Nos has abandonado tan largo tiempo. Existe un poema muy bonito y reflexivo acerca del Padre que todos debemos escuchar. Este poema dice esto: mi papá puede hacer todo. A los 4 años está diciendo el niño, mi papá puede hacer todo. A los 5 años, mi papá sabe un montón. A los 6 años, mi papá es más inteligente que el tuyo. A los 8 años, mi papá no sabe todo exactamente. A los 10 años, en la época en que mi papá creció, las cosas seguramente eran distintas. A los 12 años, bueno, claro, mi papá no sabe nada de eso. Es demasiado viejo para recordar su infancia. Mi papá es más inteligente. A los 14 años, ahora a los 21 dice él, por favor, está fuera de onda, sin recuperarse posiblemente. A los 25 años, papá sabe un poco de eso, pero no puede ser de otra manera, puesto que ya tiene sus años. A los 30, no voy a hacer nada hasta no hablar con mi papá. A los 40, me pregunto, ¿cómo había manejado todo esto, papá? Era inteligente y tenía un mundo de experiencia. A los 50, daría cualquier cosa porque papá estuviera aquí para poder hablar con él. Lástima que no lo valoré. No valoré la inteligencia que tenía. Podría haber aprendido mucho de él. Realidad que muchos se viven. Y como se presenta en esto, hay un dicho por ahí que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Es esto lo que hace Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando él añora algo, en el versículo 21 dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio.
¿Sabe qué? Se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de Dios. El tema que les estoy predicando hoy es: ¿por qué te has alejado de nosotros? Hay gente que dice: pero yo siento que Dios no está conmigo. Si es así, preocúpese. 3 cosas les diré hoy. Primero, la clase de personas de las que Dios se aleja. La clase de personas de las que Dios se aleja. Quiero que lo tenga en cuenta. Yo debo tenerlo en cuenta todos los días de mi vida. Los que me ven por internet, por el Face y demás, tengan en cuenta la palabra de Dios hoy. ¿Qué clase de personas, de qué clase de personas Dios se aleja? Primero, de quienes no le son leales. Cuando hay deslealtad con Dios, Dios se aleja. Y quizás el mayor ejemplo que puedo tomar hoy está en Jueces capítulo 13. Y usted puede ver el versículo 4 y 5. Pero quiero que entienda esto. Estamos hablando en el capítulo 13 de una persona llamada Sansón, nacido por un milagro divino. Manoa, el varón, y su esposa. Su esposa era estéril. Y Dios le concedió un hijo. Y la Biblia dice que este hijo debía tener el voto de nazareato. Era nazareo de nacimiento, porque Dios dijo: él será nazareo. ¿Sabe? Había tres cosas que debía tener en cuenta la persona que hacía voto de nazareato. En el caso de Sansón, no comer cosa inmunda. Lo que Dios prohibía no se podía comer. Habían comidas inmundas designadas en la ley de Dios. Lo segundo, no beber nada del fruto de la vid. ¿Qué quiere decir? No beber nada de licor. Y en tercer lugar, no cortarse el cabello. No debía cortarse el cabello jamás. Esto era un elemento de la persona que hacía voto de nazareato. Tenía que estar totalmente consagrada a Dios y serle leal el resto de su vida. Lamentablemente, este hombre que tuvo el gran privilegio de poder conocer a Dios, y desde niño, hecho por un milagro divino, viene a este mundo y sabe que debe ser nazareo y dispone sus primeros años para ello. Pero usted ve que recibió como tal una característica: el hombre más fuerte de la tierra en su momento. No había nadie con tal fuerza. La Biblia describe algunos acontecimientos como estos. La Biblia dice en 14:6 que mató a 30 filisteos para tomar sus mantos. En el capítulo 14, versículo 19, con su enorme fuerza cazó 300 zorras para luego prenderles candela en la cola y mandarlas a quemar todo lo que tenía que ver con el territorio sembrado de los filisteos. En el capítulo 15 y versículo 4 dice que su fuerza era tan grande que mató a 1000 soldados de los filisteos con la quijada de un asno. Y en el capítulo 15 y versículo 15 dice la Biblia que él cargó
las puertas de una ciudad. ¿Qué diría usted que sabe, hermano Rubén? ¿Cuántas personas pueden cargar esta puerta de aquí? ¿Una? ¿Dos? ¿Unos qué? Y eso bien comedidos. Pero las puertas de la ciudad medían 30 metros de altura y daban más o menos unos 15 o más metros de ancho. Y él cogió la arrancó, la echó sobre sus espaldas y se fue cantando: alabaré a mi Señor, sin ningún problema. Tenía una fuerza sobrenatural. Tenía una fuerza sobrenatural. Eso como fruto de una bendición divina. ¿Sabe? Pero el capítulo 16 del libro de Jueces de Biblia cayó, se derrumbó. Todas las cosas maravillosas frente al mundo que le rodeaba, que impactaban y decían: esta es una persona supremamente usada, tiene algo especial, ahora termina. Cayó por los caminos de una mujer que le diría: ¿quién será el cuarto punto? No podía escoger mujer o esposa para él, no es su cuerpo. Lo primero que hizo fue casarse con una filistea. Mire que la Escritura presenta también que esta mujer que fue vendida, ambiciosa y traicionera, pero algo más, lo sedujo con sus hermosos ojos y fue desleal a Dios. Fue desleal a Dios. La Escritura dice que cuando ya lo sedujo al máximo para que le revelara su secreto, él se lo reveló. ¿Y quiere ir conmigo al texto? ¿Lo están colocando acá? No. Jueces, capítulo 16. Por favor, vaya al libro de Jueces, capítulo 16. Quiero que observe esto. Quiero que observe esto que dice la Escritura en el capítulo 16 del libro de Jueces, y lea conmigo el versículo 20. Le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Luego que despertó él de su sueño, dijo, ¿qué dijo? Esta vez seré como las anteriores, será como las anteriores. Observe esto: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía. ¿Qué no sabía él? Que Dios se había apartado de él. Lo más terrible que le puede suceder a una persona, primero, que él se aparte, que sea desleal con Dios, habiendo conocido la verdad, y se aparta y se aleja. Esa persona es desleal con Dios, porque hemos hecho, entiéndalo, hemos hecho por su misericordia. Cuando le recibo a los 14 años, digo: Señor, aquí está mi vida y ayúdame para perseverar hasta el final. 60 años, cumplir ahora 61 años. Y por su gracia estoy aquí. Y si Dios me da los años que sean, espero por su ayuda y propósito de mi corazón no dejarlo en ningún momento de mi vida. Pero él, cuando quiso reaccionar, demasiado tarde.
había jugado todo el tiempo con el pecado. No registro o no hablo de todo, pero dice que vio una ramera y sin ningún problema durmió con ella. Tuvo sexo con una ramera. Él jugó con las cosas de Dios. Y Dios se apartó de él. Dos cosas digo para finalizar esta parte. La Biblia dice claramente que los filisteos le echaron mano. Lo primero que dice el versículo 21 del capítulo 16, le sacaron los ojos. ¿Le sacaron qué? ¿Puede imaginarse eso? Le arrancaron los ojos. 2. Lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas para que muriese como bestia. Lo pusieron a moler. Lo que hacían las bestias allí de moler y de hacer, él le tocó hacerlo, porque ellos dijeron: tiene fuerza, demuéstrela. Solamente que la fuerza es con Dios. Sin Dios somos los más débiles de este mundo. Amén. ¿Comprenden lo que digo? Amén. Mire, lo tercero que establece la Biblia, no solamente que lo encadenaron, sino que también lo escarnecieron. Le dijeron: ¿dónde está? Ahora, cuando no podía. Fue la vergüenza para muchos, pero la vergüenza más grande para él. Le hablaban y tenía que estar muy atento, pues no sabía quién le estaba hablando, como consecuencia de apartarse y de ser desleal con Dios. Hay gente que cree que puede vivir la vida como quiere y que de todas maneras Dios está con ellos. Te equivocas. Esa equivocación es fatal. Esa equivocación es terrible. Dios no se aleja del hombre porque quiere hacerlo, sino porque el hombre se aleja de él. Santiago dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero si él se aleja, si este hombre o esta mujer, este joven o esta señorita se aleja de Dios, Dios se aleja de él. Dios nunca va a correr y decir: no me dejes. No. Porque Dios ha establecido por su palabra las bendiciones, pero también las consecuencias de alejarse. Cuando se aleja la persona es desleal. El hombre deja a Dios por el placer del pecado. Lamentablemente hace su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Lo segundo que quiero decir de una manera rápida, la Escritura dice: ¿de quién se aleja? Dios se aleja de los que no le obedecen. Dios se aleja de los que no le obedecen. La Biblia habla de Saúl, un hombre que era el más alto de todos en todo Israel. Y Dios lo sacó de detrás de las ovejas, de los animales y del campo donde estaba. Y le dijo a Samuel: úngelo como rey. Y llegó a ser el rey de Israel sin que nadie lo conociera, pero Dios lo levantó y lo puso para ser el rey. Y le dijo lo que tenía que hacer. Y lamentablemente este hombre no cumplió. Usted puede ver eso en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 8, donde dice que Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Porque fue a la batalla y te dijo: no dejen nada vivo. Y se trajo el ganado, lo mejor del ganado, lo mejor de los animales. Dice que cuando llegó Saúl y trajo al rey con vida, y le dice el profeta: ¿qué has hecho? Se escucha bramado de animales. Y él dice: pues es que yo
he determinado que eso lo voy a sacrificar a Dios. Dijo, no es así con Dios. No es su opinión. No es su manera de pensar y hacer las cosas. Por cuanto has desechado la palabra y no has obedecido, Dios te ha desechado. Qué sentencia tan dura. Pero es que ese es el Dios de la Biblia. ¿Me están escuchando? Mire, la escritura lo presenta de esta manera. Dice, no ha cumplido la palabra de Dios, lamentablemente. Y mire, el capítulo 16, versículo 14 del primer libro de Samuel, capítulo 16 del primer libro de Samuel, versículo 14, dice esto: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, hermano, se apartó de Saúl, y un demonio vino y lo atormentaba, un espíritu malo que Dios permitió que viniera. Quiero que entienda, la gente cree que jugar con las cosas de Dios es algo como yo me echo mis tragos, o aquel que es vicioso se mete su tabaco de marihuana o demás, de bazuco, y luego voy a la iglesia y salto y canto y luego vuelvo a hacer lo malo. Aquel puede fornicar, puede adulterar, puede maldecir, puede hacer tantas cosas, pero yo soy cristiano. No es de esa manera el cristianismo. El cristianismo es 100% para Dios. Alaban al Señor. 100% para Dios. No se puede darle una parte porque las consecuencias serán espantosas. No me estoy asustando, le estoy predicando. Por eso la Biblia dice, mi pueblo fue destruido. ¿Porque le faltó qué? ¿Porque le faltó qué? No es que no lo tuvieran. No es que no lo tuvieran. ¿Puede levantar su Biblia si la tiene? Sea digital o física. Ahí está todo el conocimiento de Dios. Mi Biblia. Aquí tengo todo el conocimiento de Dios. Todo lo que Dios ha dicho que el hombre debe hacer. Todo lo que Dios ha dicho que el hombre debe rechazar, debe renunciar. Todo está en la Biblia. Ese es el completo conocimiento de Dios. Amén. Pastor, yo solo llevo 5 años, no más. Debes aprovechar de leer la Biblia. Debes aprovechar de estudiar la palabra de Dios. Pastor, algunos dicen, una hermana me dijo, tengo 30 años en el Evangelio. ¿Qué sabe? Nada. ¿Qué ha hecho? Nada. Pues terminará sin nada. Sí. ¿Y sabe por qué? Porque con tanto tiempo, ¿cómo nosotros vamos a menospreciar algo que dice, mi pueblo se perdió? ¿Por qué? Pero siga. Pero ¿dónde, pastor? Oseas 4:6. Libro del profeta Oseas, capítulo 4 y versículo 6. Mi pueblo se perdió porque mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¿Por qué? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de mi Dios, yo me olvidaré de tus hijos. ¡Qué sentencia tan bárbara! Porque usted tiene la palabra de Dios, yo tengo la palabra de Dios, y debo ser una persona que obedezca a Dios. Y yo no puedo obedecer si no sé la palabra de Dios. Hay que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para entender esta escritura. ¿Comprenden lo que digo? ¿Cuántas cosas usted hacía sin Dios, Rubén? ¿Cuántas cosas que usted hacía y hoy dice, Señor, gracias por enseñarme porque no lo sabía, pero ahora lo sabe? Yo llevo
46 años leyendo la Biblia y esta Biblia me ha enseñado y enseñado, no sé mucho, pero tengo que decirle que es mucho lo que he aprendido que no debo hacer. Cuando he fallado tengo que decirle, Señor, perdóname y ayúdame a salir de esto. ¿Me comprenden lo que quiero decir? Pero hay gente que le gusta, sabe que esto es lo malo, sabe que eso es pecado y no lo rechazan, lo abrazan, lo consienten. Mire, dos cosas te eché. Por cuanto me desechaste, cuando no obedecemos a Dios, estás desechando a Dios. Y si usted desecha a Dios, Dios te desecha a ti. Usted sabe las lágrimas y el dolor tan grande de Saúl cuando Dios le dijo, usted ya no va más. Se lo dijo a través del profeta, usted no va más. ¿Por qué? Por cuanto no obedeciste. Pastor, no sabía eso. Bueno, hoy lo está escuchando y aprendiendo. No solamente dice te eché del sacerdocio en el capítulo 4 del profeta Oseas, versículo 6, sino que dice también, por cuanto te olvidaste de mi ley. ¿Me escuchan lo que digo? Por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me he olvidado de tus hijos. Y trata con una de las cosas más duras que cualquier ser humano puede experimentar. Solo las madres y los padres entendemos eso. Yo no quiero que nunca el Dios de los cielos, se aleje de mis hijas, de mi nieto. No. Pero tengo que tener presente la ley de Dios, la palabra de Dios. Nosotros no podemos estar haciendo las cosas sin evaluar si eso ofende o no al Dios de los cielos. Pues indiscutiblemente quien le da la espalda, no hay excusa. Quisiera decirle otra cosa, no hay excusa. Mi hija la mayor tiene 30 años y le digo, te alejas de Dios y Dios se aleja de ti, porque ya sabes, eres una mujer hecha y derecha y yo no puedo obligarte a ir a la iglesia, yo no puedo obligarla a que sirva a Dios. Y si ella se aleja, Dios mío, estoy predicando algo que es muy duro, porque la gente cree que eso es fácil. Y lo tercero que quiero decir, de quienes se aleja Dios, de la clase de personas que Dios se aleja, de los que son desleales con Dios, de los que le desobedecen, no son obedientes con Dios. Y la tercera cosa, de los que persisten en pecado. De los que persisten en pecado. Todos nosotros somos tentados para pecar. Usted no puede decir, ni yo puedo decir, yo con 46 años yo no tengo tentaciones, sería un torpe. No es de inteligente pensar que por los años de la vida cristiana, me dijo un predicador, me dijo, yo ya oré oré y ayuné lo suficiente, yo ya no oro. ¡Qué equivocación tan grande! La dependencia de Dios, la Biblia dice que debemos velar y orar para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Y uno tiene que encontrar en las Escrituras, y al mirar en las Escrituras lo encontramos. El persistir en pecar es el peor desastre que puede sucederle a un ser humano. Y si quiere ver eso, Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Romanos capítulo 18, el 24, se lo voy a leer. 1. Pues habiendo conocido a Dios,
Escuche, 1:18. habiendo conocido a Dios. De dos maneras se conoce a Dios. De dos maneras se conoce a Dios. Una, por el conocimiento. Y dos, por una experiencia directa y personal que se da cuando la persona es salva. Su comunión con Dios, su relación con Dios. Hay gente que dice Dios no existe. Leí algo de uno de los candidatos a la presidencia. Y en una entrevista dijo, yo soy ateo, no creo en Dios. Hablar de Dios es una mentira del hombre. Y menos pensar en que fuimos creados por un Dios que no hemos visto. Y termina diciendo este candidato a la presidencia de República de Colombia, dijo, el periodista le pregunta, ¿no cree en Dios? No, no hay Dios, yo soy Dios. Que lo diga un impío es normal. Que lo diga una persona que no conoce a Dios, cuando él habla, pues claro, él habla por lo que tiene en su corazón, no tiene nada de Dios, por eso está hablando de esa manera. Pero nosotros como cristianos hemos conocido al Dios eterno, hemos conocido al Dios verdadero, hemos conocido al Dios vivo que está en nuestra vida y en nuestro corazón. Él es el Dios todopoderoso y lo confiamos. Él vive y permanece para siempre. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de mi Dios y de mi Rey. Pero aquí la Biblia le habla a los judíos en el capítulo 18 y luego nos habla a nosotros. Escuche bien, en el capítulo 1 de los Romanos, versículo 18, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Millones de personas han oído de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero no, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, lleno de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible. Imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual, escúchelo por favor, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Como desecharon a Dios, Dios los desechó. A alguien le escuché una predicación y dijo, dio a entender que Dios está detrás de nosotros diciendo, por favor, ven, yo te salvé, yo morí por ti. Eso no es verdad. No es verdad. Dios no es un Dios que corre por detrás de nosotros. Los que debemos correr a Dios se llama el hombre. La mujer es el que necesita de Dios. No necesito Dios. Ah, no, Dios no necesita de nadie, pero yo necesito de Él, en su misericordia, en su gracia, en su amor. Lo necesito cada día, querido. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Aquí la Escritura dice, los entregó. Esa palabra significa tres cosas. Primero, la palabra dice los entregó, significa dejar, abandonar y renunciar. La palabra abandonar. Tal vez algunos me entienden si han vivido eso.
Hay quienes han sido abandonados por su papá. Hay quienes han sido abandonados por su mamá. Los abandonaron. Eso solo los que hemos vivido esa circunstancia. Mi padre nos abandonó. No le importó, porque no tenía en mente cuando estuvo con mi madre nada más que sacarle el mejor provecho, quitarle lo poco que tenía mi mamá, que había recibido de herencia. Pero cuando llegó su objetivo, abandonó, pero nos abandonó a nosotros. Y entiendo cuando la Biblia dice que entregó significa abandonar. Cuando conozco a Jesús, mi corazón estaba lleno de ganas de encontrar a mi papá y decirle cuántas cosas. Pero Él me perdonó mis pecados y cambió mi vida. Y por eso cuando lo encontraba, le saludaba, hola papá. Él me contestaba el saludo, pero si iba acompañado, no me conocía. Gracias a Dios sanó mi corazón. Y le dije un día, Dios, mi padre no quiere nada conmigo, pero Señor, tú eres mi padre y tú quieres todo lo mejor para mí. Y llevo 46 años viendo su gracia, su favor. El que predique hoy, que es un privilegio muy grande para mí, se lo debo a mi Padre, al cual le doy toda la gloria, le doy toda la honra, le doy toda la alabanza. No solamente la palabra abandonar, dejar, renunciar. Es como si Dios dijera, ¿quieres seguir haciendo solamente el mal? Yo te dejo para que sigas. Dios los dejó y los entregó más adelante, dice, a una mente depravada para hacer hechos que son extremos. El que persiste en pecar conociendo del Evangelio, no espere nada bueno. Cuando el hombre conociendo a Dios se aleja, entra en una completa degeneración. Por eso, hoy, viendo lo que es el lamento, la lamentación de Jeremías, ¿por qué nos has desechado? ¿Por qué estás airado con nosotros? Es en gran manera. Y se lo diré. Primero, se lo he dicho, porque son desleales con Dios. 2, porque son desobedientes con Dios. Y 3, porque persisten en pecado. Si usted tiene un pecado y no ha abandonado ese pecado, usted está persistiendo en pecado. Y usted debe hacer un alto en el camino. Todos los que me ven a través de las redes, no importa dónde esté ni la posición que tenga, se lo digo en esta mañana en el nombre de Jesucristo, si usted persiste en pecar, hay un desastre cuando el hombre persiste. Y el desastre más grande es que Dios lo desecha, que Dios lo abandona.
Señor, no hay cosa más linda cuando uno está en momentos duros y difíciles donde solamente un milagro de Dios puede ayudarnos y Él viene en socorro, extiende su mano y nos levanta. Bendito sea el nombre poderoso y glorioso de nuestro Dios. ¿Cómo no debo seguir a Él con todo mi corazón, con toda mi alma? Lo segundo que quiero decirles hoy, razones por las cuales Dios se aleja de la persona. Lo primero, ¿de quién se aleja? Y segundo, las razones por qué se aleja. La Escritura dice esto, en el capítulo de Mateo, habla de algo que me llama poderosamente la atención. Pero, en primer lugar, vayamos al libro de los Salmos 81:12. Salmo 81:12. La primera cosa que quiero decirles, las razones por las cuales Dios se aleja. Uno, por la dureza del corazón. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Salmo 81:12 dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Hermanos amados, nunca dejen endurecer su corazón hacia Dios, ni para con las cosas de Dios. Hay un pasaje de la Escritura que dice, decid a los que tienen los brazos caídos y las rodillas endebles, y a los de corazón apocado, levántense. ¿Y sabe por qué? Porque hay gente que tenía un corazón grande para Dios, pero hoy su corazón es pequeño y se ha ido endureciendo. Dios mío, cuando la persona endurece su corazón, Dios se aleja de esa persona. Observe esto, lo que dice Mateo 18:19. Mateo 19:8. 19:8 dice lo siguiente: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no se fue así. Quiero decirle que este texto habla de la dureza del corazón de los hombres, y un corazón duro quiere tener muchas mujeres o muchos hombres. Por un corazón que, ¿y saben por qué? Se debe tener un corazón duro para poder abandonar a la persona que confió en nosotros. Cuando mi esposa le dije, ¿te quieres casar conmigo? Dijo, listo. Le dije, pero, ¿quieres ser mi novia? Dijo, listo, claro. No feliz, una perdiz. Pero luego le digo, pero este noviazgo es para matrimonio. Sí, lo más pronto posible. ¿Eso qué quiere decir? Compromiso. Que hablemos de una vez. Dijo, listo. A los 3 meses de noviazgo me casé. Para algunos fue una locura. Pero ella me dijo que sí. Y en el altar le prometí estar el resto de mi vida. Hasta ahora vive y ahí estoy. Y mientras viva, estaré. ¿Sabe por qué digo esto? Porque la persona confía en uno. Yo confié en ella cuando me dijo, sí, vamos a vivir la vida hasta el final. Sería muy terrible que la persona diga, ya no, encontré otra mejor. No sabe el daño tan grande que le hace. ¿Y qué de los hijos?
¿Qué de los hijos que deja este hombre o esta mujer? Se tiene que tener un corazón duro para causar daños de tal manera. Por eso la Escritura dice, por la dureza de vuestro corazón. ¿De quiénes? Por las razones por las cuales Dios se aleja de aquellos que tienen un corazón duro. Un corazón duro expone de excusa su religión para no hacer el bien a su prójimo. Un corazón duro expone de excusa su religión para no hacer el bien a su prójimo. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o perderla, pero ellos callaron. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido, el Dios de los cielos, hecho hombre, por la dureza de los corazones de ellos, dijo, hombre, extiende tu mano. Y cuando extendió la mano en el día de reposo, que estaba totalmente afectada, la Biblia dice que restauró la mano de ese hombre, y por eso querían apedrearlo. Hay gente que critica el que hagamos cosas para Dios. Oh Señor, gente que se levanta para hacer un obstáculo que sirvamos a Dios. Ten cuidado porque tu corazón se está endureciendo. Un corazón duro no permite creer, no permite la fe. Marcos capítulo 16, versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó que su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Un corazón duro no deja creer a Dios y a su palabra. Y eso hace que Dios se aleje de esa persona. Dios no tiene cercanía con el incrédulo. Espero que lo entiendan. Nosotros como cristianos debemos ser muy crédulos a Dios y a su palabra. Un corazón duro resiste la palabra de Dios. Un corazón duro resiste la palabra de Dios. Mire lo que dice la Escritura en el capítulo 8 y versículo 43. 8:43 de San Juan. El evangelista Juan, en el capítulo 8 y versículo 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis? ¿Por qué no podéis? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Hay gente que no quiere porque su corazón está duro. Porque su corazón está duro. Corazón duro. ¿Corazón qué? Se lo dijo a los discípulos. Pero también se lo dice a aquellos que no querían. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 7 de los Hechos. 7 de los Hechos, versículo 51. Escúchelo. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón, duros de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. Dios mío, qué triste es esto. Encontrar gente que ha endurecido su corazón. Es Esteban el que les predica y le dice Dios a través de él, duros de cerviz, duros de corazón, incircuncisos de corazón y oídos, porque hay gente que quiere escuchar solo lo bueno
por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Capítulo 2 de Romanos, versículo 5. Por tu corazón no arrepentido. Por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras a ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Observe que dice que el incrédulo y el duro del corazón, esa persona, escúchelo, esa persona está atesorando ira de Dios para el día del juicio. La gente quiere ir al cielo. Claro, yo quiero ir al cielo, pero la gente quiere ir al cielo llevando sus imágenes, practicando la inmoralidad, metido en los vicios y haciendo cantidad de cosas. De esa manera no. La Biblia dice claramente que manifiestos son los pecados de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas no entrarán al reino de los cielos. Porque la gente quiere ir al cielo, pero viviendo su vida, no se moleste, como se le da la gana. No es como yo quiero, es como Él quiere. Es como Él quiere. Lo segundo que quiero decirles de este punto, las razones por qué Dios se aleja de las personas, por no tener temor de Dios, por no tener temor de Dios. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. El temor de Dios. La persona temerosa de Dios, es una persona que tiene el respeto y reverencia por las cosas de Dios. Si no hay temor de Dios, podemos estar orando y, como dice el dicho, el que reza o el que ora y peca, empata. Ese es el dicho para decir, no hay problema. No. El capítulo 1 de Proverbios, que es el que acabo de leer, entonces me llamarán, lo que quiere decir orarán y no le responderé. No llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Por cuanto aborrecieron mi sabiduría y no escogieron el temor de Dios. El temor de Dios es un freno que nos impide pecar. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el temor a Dios. Dije esa reverencia, ese respeto, ese honor que merece Dios. Nadie merece tanto como nuestro Dios. Y lo tercero que quiero decir de este punto, porque ellos mismos lo quisieron. La razón es por qué Dios se aleja de las personas, porque ellos mismos quisieron. Vean lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 23, versículo 37 y 38. Mateo 23, 37 y 38 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Y no
pesar de todo lo que ha hecho Israel, Dios siempre lo buscó, tratando de hacerles ver con los profetas, con los mensajeros. Y vino Jesús del cielo. Él mismo vino del cielo y se hizo hombre y estuvo entre ellos. Y la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos lo desecharon. Lo desecharon. Y las consecuencias son terribles. Vaya conmigo al libro de Lamentaciones, donde estamos. Le tomamos el texto para predicarlo. El libro de Lamentaciones lo escribió Jeremías. ¿Y por qué lleva ese título? Porque son lamentos de lo más profundo del corazón y del alma del profeta que yo todo el tiempo recuerdo. Y que lamentablemente estuvo con ellos, lo intentaron matar, lo echaron a un pozo séptico. Tuvo que aguantar el profeta el olor nauseabundo de un pozo séptico que casi llegaba hasta su cuello. Todo porque les decía, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Llegó un momento de Jeremías que dijo, Señor, yo no quiero seguir predicando, porque todo el tiempo que predico es un tormento para mi vida. No he tenido tranquilidad al predicar, porque el corazón duro, no importa quién les hable. El que no quiere, no importa lo que Dios haga. La gente sencillamente, como dice aquí, no quisiera. Pero miren lo que la Biblia dice aquí. Capítulo 4 del libro de Lamentaciones. Capítulo 4 del libro de Lamentaciones. El versículo 10. Las manos de las mujeres. ¿De las mujeres qué? Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de su pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió los cimientos. Les recomiendo leer ese libro con mucho detenimiento, porque eso no es algo gratis. Eso es consecuencia de muchos años de un pueblo que sabiendo y conociendo y teniendo el privilegio de haber recibido la ley directamente de Dios, no les importó. Y lo dejaron. Pero tomo la parte del libro. El solo imaginarlo, tomar a sus propios hijos y cocinarlos. Hay dos pasajes en la Escritura que hablan de eso. Y uno de ellos dice que el rey estaba paseándose cuando una mujer desde abajo le dice, ¡Rey! Quiero que me haga justicia. Y él le dice, ¿qué? Dijo, mire, ayer nos pusimos de acuerdo con esta mujer para cocinar nuestros hijos. Y yo cociné ayer mi hijo y nos lo comimos. Y hoy voy a que cocine el de ella y ella ya no quiso. Solo pensar, dice alguien, eso es cosa de locos. Pues no le estoy hablando una locura. El capítulo 28 del libro de Deuteronomio, si usted lo lee completo, encontrará que esa ley se la leyó Dios a Israel. Le leyó las bendiciones y las maldiciones, y dentro de las maldiciones, si no obedecían la palabra de Dios, si alejaban de Dios, se tragarían sus propios hijos.
Y él le dijo, Dios cumple las bendiciones al que camina con él. Pero Dios cumple las sentencias de juicio al que no camina. Y él dice, la gente dice que es injusto. Y reclaman a Dios que Dios es injusto. Luego no miramos nuestro andar y nuestro caminar, pero miramos a un Dios que es santo y perfectamente justo y decimos que la injusticia está en Él y no en nosotros. Él es santo y no vemos nuestro pecado, sino que vemos el pecado en el Dios santo y sublime. Esa no es la manera correcta de mirar las cosas. Y déjeme terminar. Lo haré rápidamente. Los propósitos por los que Dios se aleja. ¿Para qué se aleja Dios de las personas? Primero, para que aprendamos una lección bien clara. O se vive con Dios correctamente, o Dios no camina con nosotros. ¿Comprenden lo que digo? Oh, pues pastor, mire, yo vivo el 70% bien. Tengo 10%, tengo mucho, pero Dios quiere todo o nada. Él quiere el primer lugar. Amén. ¿Me escuchan lo que digo? Amén. ¿Él quiere qué? No el segundo ni el tercero. Lamentablemente mucha gente no lo entiende. La Biblia dice de 3 personas que se rebelaron, 3 familias. Y no 3 familias, sino 3 líderes. Junto con sus familias, cierto que fueron influenciadas. Datán, Coré y Abiram. Y le dijeron, si Dios habla por usted, ¿por qué no habla por nosotros? Y desafiaron a Dios. Y Dios le dijo a Moisés, párese frente del tabernáculo. Y que vengan ellos, porque voy a definir quién es. Ellos tenían una influencia muy tremenda, le habían vuelto totalmente el pueblo contra Moisés. Y cuando estaban allí diciendo estas cosas, la tierra se abrió y se los tragó vivos. Cayeron vivos al infierno. Y hay gente que dice, pero qué injusticia. Dios no hace nada injusto. Dios le paga a cada uno según sus hechos, Amén. según sus obras, según sus pecados. Para que eso no suceda, la gracia de Dios está en ti hoy. Para que eso no suceda, el amor de Dios está aquí hoy. Amén. Hoy recuerda el mundo que Jesús murió en la cruz del Calvario. Sus brazos se abrieron y fueron clavados, diciendo, mis brazos están abiertos, no se cerrarán hasta el día del juicio. Mientras usted viva, tiene la oportunidad de arrepentirse, de volverse a Dios y de hacer un propósito. Viviré para Dios, le amaré y le serviré el resto de vida que Él tiene. Aleluya. Pero eso es algo que debe hacer de Corazón. corazón. Lo segundo que Dios hace para que la persona, la segunda razón por qué Dios se aparta, para que la persona se arrepienta. Y hay gente tan dura que no se arrepiente. Amén. Ven la mano de Dios apretándolos. Solo diré este ejemplo. Es llamado el profeta Balaam. El profeta Balaam da alguna profecía, pero luego viene un rey y le dice, Balaam, te doy tanto y maldiga a ese pueblo, porque usted es profeta. Y él dijo, déjeme consultarlo. Consultarlo. Iba a maldecir al pueblo de Dios. Y viene y le dice, Dios, ¿puedo hacerlo? No. Volvió a insistirle y le subieron el monto, $1.000.000.
Dios, ¿sí? Hay gente que sabe lo que es pecado y sigue diciendo, Señor, pues no es tan malo. Bueno, eso es un pecadito así. Como alguien dijo, una mentirita piadosa. No sé dónde está la piedad. Iba rumbo hacia allá para maldecir al pueblo. Porque dijo, bueno, no me lo permite, pero el dinero lo necesito. Y iba en su asno. Y cuando llegó a cierta parte del camino, el asno se fue contra la pared y comenzó a hacer esto y a apretarle la pierna. Y entonces el profeta Balaam se bajó como pudo y cogió algo y comenzó a castigar al animal. Y Dios le permitió que hablara al animal. Y le dice, ¿por qué me castigas si al frente está un ángel con una espada y va a estar a su cuello? Le estoy salvando la vida. ¿Cómo usted me puede estar castigando? Hermanos amados, es tanta la dureza, es tanta la terquedad de mucha gente que va rumbo al infierno y dice, no me gusta como predica. Dios mío, podría predicar de esta manera, mas quiero decirle, el infierno está a la vuelta. Quiero decirle que es importante que la gente se arrepienta de todo corazón. Y si usted es una persona arrepentida, ve y háblale a tus hijos, a tu familia, insístele a los que se han alejado, porque Dios no está con ellos. Y Dios no se agrada del que se aleja de Él. Él pide un verdadero arrepentimiento. Y no importa cuánto tiempo haya estado alejado, Dios está bueno. Que si vienes con un corazón arrepentido como llegó el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, y va a su padre, y su padre lo recibe y hace fiesta. Este era mi hijo muerto y ha resucitado, y ha resucitado. Eso quiere hacer Dios con aquel que no le conoce o con aquel que se ha apartado del camino. Cierre sus ojos. Padre, gracias por tu palabra hoy. Oh, que tu Espíritu obre en los corazones, obre en las vidas, Dios mío. Si alguien, Señor, no se ha arrepentido, que Él pueda entender esta palabra y volverse a ti con todo el corazón y con toda el alma a ti, Señor, por favor. Redargúyelos, Espíritu de Dios, y a los que somos fieles y leales contigo, Señor. Muévenos para hablar, para testificar, para interceder, para llorar en tu presencia por aquellos que no son salvos o aquellos que se han apartado y se alejaron del camino, estando en los caminos de Dios. Quita las excusas que tienen, no son razones, no importa cómo se porte la gente, yo te seguiré, Señor, porque no es la gente la que me lleva al cielo, eres tú quien perdonaste mis pecados, eres tú el Dios nuestro eternamente y para siempre, y este Dios nuestro nos llevará aún más allá de la muerte. Señor, muchas gracias, recibe toda la gloria, redarguye ahora, Dios mío. Te lo pido con todo mi corazón. Los que me ven en redes sociales, Dios, tócales. Ministra de una manera poderosa y de una manera grande, Señor. Te lo imploro y te lo ruego en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ahí donde está. Ahí donde usted se encuentra con sus ojos cerrados. Levante sus manos al cielo y dígale, Señor, mi vida te pertenece. Dios, te consagro una vez más mi vida. Perdóname toda falta, toda ofensa o pecado cometido, Señor.
Ayúdame a estar lo más cerca posible de ti, Señor. A tener un corazón sensible para ti. Y un corazón que rechace el pecado y la maldad. No te quiero lejos. Te quiero siempre en mí, Señor. Gracias por ser mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Recibe toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. Amén. Y amén. Dios los bendiga. Te bendice.